Buen día, hermanos. El devocional de hoy lo titulé Los pasos en la caída de Pedro. Vamos a estar leyendo algunos versículos entre Marcos 14:29 y Marcos 14:72. Son muchos versículos, pero lógicamente no vamos a leer todos. Vamos a ir viendo algunos punto por punto. Vamos a leer primero Marcos 14:29, dice: Entonces Pedro le dijo: Aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: De cierto te digo que tú hoy en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: Si me fuere necesario morir, contigo no te negaré. También todos decían lo mismo. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentados aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Versículo 37 dice: Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora vamos a leer ya el versículo 54 que dice: Y Pedro, ya esto es pasado un tiempo, dice: Y Pedro le siguió. Vamos a leer el 53. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y el 54 dice: Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Versículo 66. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: No le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: Este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto lloraba. Pensaba que el apartarse de Dios no es eh, un punto de un momento al otro. El apartarse de Dios es un proceso, es un camino en declive. Eva vio primero, deseó, recién después tomó, comió, compartió. No fue solo un instante, no es una caída de la nada. Vamos a ver esta marcha regresiva en la negación de Pedro, en esta caída de Pedro. Podemos ver en primer lugar eh, la autoconfianza de Pedro. En el versículo 29 dice: Entonces Pedro le dijo: Aunque todos se escandalicen, yo no. Acá Pedro marca este yo, y sin dudas es un yo muy fuerte. Probablemente es un yo comparativo, comparándose con los demás discípulos, porque en un versículo anterior dice: Entonces Jesús les dijo: Todos os escandalizaréis. No, no simplemente le decía a Pedro, pero en cambio Pedro le dijo: Yo no, como comparándose de alguna forma con sus compañeros, y también siendo este yo también en parte un autoafirmativo, como confiando en su propia carne, confiando en sí mismo. Y me acordaba del versículo que está en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, que dice: Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y también leía en Proverbios 28, versículo 26,
Proverbios 28-26 dice, el que confía en su propio corazón es necio. Entonces vemos a un Pedro confiando en sí mismo. Y entonces llegamos a ese segundo punto, que es el orgullo, una confianza orgullosa. En el versículo 31 vemos que él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Todos lo dijeron, pero Pedro lo dijo con mayor vehemencia, lo dijo dejándose llevar probablemente por los impulsos. De alguna manera actuó de una manera irreflexiva, necia, como leíamos ahí en Proverbios 28. Se mantuvo firme en su posición, aún ignorando que a quien le estaba hablando era el mismo Dios hecho carne, era Jesús, y también ignorando aún sus propias debilidades como hombres que tenemos. Entonces llegamos al versículo 37, donde Jesús luego de irse a orar dice que vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? El Señor le dijo a Pedro esto de si estaba durmiendo. La soberbia y la confianza propia que tenemos muchas veces, que también vimos antes en los puntos anteriores, nos llevan a esta falta de vigilancia. Los que se apoyan firmemente en sus propias habilidades, en que están firmes, son los que muchas veces tenemos la conciencia débil. No estamos alerta, no estamos en vigilancia, no estamos velando. Las almas adormecidas, las almas que están dormidas, son fáciles de tentar, y ahí vemos en el versículo 38 que Jesús les dice esto mismo, velad y orad para que no entréis en tentación. Si estamos faltos de vigilancia, faltos de esto, debemos saber que es fácil que entremos en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y vemos, ya pasamos al próximo punto, vemos ya a Pedro en una instancia bastante más en declive, si se quiere decir. Ya en el versículo 54, que dice que Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y este punto es la vergüenza. Jesús deja de ser en este momento, digamos, en ese momento dejó de ser la sensación cultural para todas las masas, dejó de ser el centro de las multitudes, ya no iba rodeado de toda la muchedumbre. Y Pedro le sigue, pero a una distancia suficiente para que no pueda ser reconocido, para que no pueda ser ligado o identificado de alguna forma con Cristo. Un cristiano que está lejos de Jesús, cuando no podría estar más lejos y se da cuenta de que está lejos, cuando se avergüenza de Jesús, cuando no quiere identificarse con Él, cuando no quiere identificarse como cristiano tampoco ante los demás. Se descuida la palabra, se descuida la oración y se descuida también la compañía con los hermanos en Cristo. Y esto lleva al próximo punto, también en el versículo 24, que es la mundanalidad. Dice que estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Pedro deja la compañía de Cristo, lo abandona a Cristo y encuentra compañía entre gente de este mundo, entre estos guardias, y se calienta del fuego del enemigo. Cuando nos apartamos de Dios, nos vamos al mundo a buscar esos placeres, ese calor, ese confort que muchas veces pensamos que nuestra mente ya en este momento débil y caída piensa que existen en los caminos de Satanás. Muchas veces estos lujos que a veces se pueden pensar como trabajar toda la semana, y los fines de semana los cristianos muchas veces tenemos un montón de actividades y en cambio si yo dejo los caminos del Señor y
puedo dormir todo el fin de semana, lo puedo dedicar a un montón de cosas, eh, puedo descansar, puedo hacer un montón de actividades. Sin embargo, nosotros sabemos que no hay mayor lujo que servir a Cristo. Pero eso nuestra mente, cuando estamos en este punto, en esta caída, muchas veces no lo vemos. Y vamos a pasar al versículo 67 y 68 también, de Marcos 14. Dice el 66: Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Y el 68 dice: Mas él negó diciendo: No le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Mientras se calentaba con el fuego, mientras estaba en el lugar indebido, con la gente indebida, Pedro lo negó. Cuando nos alejamos al punto de encontrar calor en el enemigo, estamos listos ya para este paso de la negación. Puede pasar con palabras, pero también puede pasar con malas obras. Leemos en Mateo 10, versículo 38. Mateo 10, 38 dice: Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Tomar la cruz refiriéndose a sufrir muchas veces en la actualidad, también los cristianos. Muchas veces no estamos dispuestos a pasar estos sufrimientos que sabemos que no son comparados con las glorias que vamos a tener en el cielo, pero muchas veces influenciado por lo social, por lo cultural, por diversas formas, por nuestra debilidad espiritual también, no, no tomamos esta cruz y no tomamos el precio que hay que pagar como cristianos. Entonces llegamos al punto del versículo 71 donde dice: Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco a este hombre de quien habláis. Y este es el punto de la temeridad. Antes Pedro había dicho: Aunque todos tropiecen, yo no lo voy a hacer. Pero sin embargo vemos que lo hace incluso más fácilmente que ninguno de los que estaban allí. Cae en una profundidad de tener que insultar, maldecir a Jesús, insultar y maldecir el nombre, a desconocer a Jesús, a desconocer a Dios. Es uno de los puntos más bajos, es el fondo que podríamos tocar como creyentes. Hacer esto, insultar a Cristo, tanto con nuestras palabras como con nuestras acciones. Pero vemos, sin embargo, en el versículo 72 que dice: Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que Jesús le había dicho: Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Pedro recuerda lo que Jesús le dijo y comenzó a llorar. Así también como el hijo pródigo se arrepintió cuando pensó en su padre y en su casa. Suele hacer también así por una palabra de Cristo que nos dio de antemano, por esas palabras que el apartado se pone a pensar en sus caminos. Esto que muchas veces decimos que le cae la ficha, que tocó fondo, que muchas veces decimos el choque contra la pared. Entonces es el momento, como le pasó a Pedro, de llorar amargamente y de arrepentirse. Este paso se puede dar en cualquier momento y cuanto antes mejor, no hace falta que llegar al punto de tocar el fondo para el arrepentimiento. Esto espero que sirva para poder saber también si alguno de nosotros está pasando por alguna de estas etapas, que miremos, que no caigamos, y también para que podamos orar por aquellos que quizás están pasando por alguna situación difícil, que también estemos orando por aquellos que todos conocemos a alguien, que todos sabemos, aquellos que están apartados, que estemos orando por ellos, para que también haya un versículo 72, que haya un gallo que cante unas palabras de Jesús, que vuelva a su cabeza
y que pueda arrepentirse y cambiar su forma de vivir errónea para volver a los caminos de Dios. Muchas gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga.